Entró a su propia tienda haciéndose pasar por indigente y no imaginó lo que vería dentro. La frase sola bastaba para que muchos imaginaran un acto de cine, un empresario vestido con harapos para probar la lealtad de sus empleados. Pero la primera mañana en que Julián Barrenechea cruzó la puerta de la sucursal de Mérida, no hubo dramatismo ordenado ni cámaras ocultas al servicio de un mejor marketing. Hubo paredes que olían a limpiador barato, vitrinas mal iluminadas y un silencio pesado como algodón mojado. Y hubo miradas que atravesaban no con curiosidad, sino con desprecio. Desde hacía semanas, los informes que llegaban a la casa matriz se escuchaban técnicos y tranquilos. Números que cerraban, encuestas que sonaban a sello, estadísticas que no dejaban lugar a sospecha. Pero entre esos correos había mensajes distintos, con capturas, nombres y fechas. Correos anónimos que hablaban de un clima laboral que no aparecía en ningún reporte. Proyecto Limpieza se llamaba el grupo que le mandaba pruebas. Fotos de cajas mal facturadas, audios con voces que pedían hacer la vista gorda, notas que hablaban de actas administrativas inventadas para controlar a quien protestara. Julián las leyó una noche y sintió que su empresa, la cadena que había levantado desde cero, le era ajena. No le gustó la sensación, no le había gustado nunca que algo suyo se convirtiera en un lugar donde la gente se aguantara. Le dolió, no por orgullo, por responsabilidad. Por eso reunió a 3 de sus personas de confianza en el despacho que dominaba la pantalla principal: doña Elena, la responsable de recursos humanos en la matriz, su abogado de confianza, y Tomás Herrera, el jefe de seguridad, que llevaba años manejando en silencio las llaves y las cámaras. No podía confiar en los informes oficiales, no hasta ver con sus propios ojos. No quería fabricar una guerra, pero necesitaba saber qué pasaba en la trastienda. La reunión fue breve y tensa. Elena hizo las preguntas de siempre con la voz templada. El abogado puso sobre la mesa los riesgos. Hacerse pasar por cliente era normal, incluso recomendable, pero disfrazarse de indigente, entrar a una tienda siendo su dueño, tenía un margen de riesgo ético y legal que no podían ignorar. «No podemos ser justicieros por cuenta propia», dijo él. Julián escuchó, y aún así explicó por qué quiso hacerlo. «La verdad», dijo, «no siempre se muestra con números. A veces se esconde en la manera en que se trata a quien entra». En esa sala oscura de cuero y ventanas altas se decidió un método, moderado, con límites. No cámaras secretas, no provocaciones ilegales. Observación, presencia, un disfraz que le permitiera pasar desapercibido, nada más. Se eligió la tienda de Mérida por un detalle logístico. Semanas atrás había llegado al buzón de la matriz un correo con fotos de esa sucursal y nombres de quienes organizaban la presión interna. Además, en Mérida, la gerencia había mostrado un patrón de rotaciones inexplicables, empleados buenos que terminaban cayendo en actas administrativas por faltas menores. Elegir Mérida no fue casualidad. Fue un lugar donde la anomalía se repetía y donde, quizá, alguien tendría el valor de alzar la voz si veía a un extraño en apuros. Los preparativos fueron una coreografía precisa. El estilista que lo transformó sabía qué hacer. Barba mal rasurada, pelo revuelto, manchas en la ropa estratégicas. Julián dejó el traje y la corbata en un coche que sabía que nadie abriría. Pagó por unas horas lejos de su identidad, y cuando volvió a la tienda, llevaba un abrigo viejo y una mochila con pocos objetos. Una botella de agua, un cartón con restos de comida y un abrigo adicional para la noche. No buscaba simular la miseria de quien vive en la calle, solo quería que su presencia no llamara la atención. Quería invisibilidad. Cuando abrió la puerta de la sucursal por dentro, no fue el empresario el que cruzó la alfombra. Fue un hombre con la mirada cansada. La campanilla sonó y por un segundo las miradas que estaban dentro le recorrieron con la frialdad con la que se mira a un objeto molesto. Ricardo Fuentes, el gerente, estaba detrás del mostrador con la postura de quien ejerce un poder no cuestionado. Sus hombros eran una barrera. A su lado, Guadalupe Mendoza y Priscila Vargas compartían una risa que se deshacía en cuchicheo cada vez que una caja no quedaba perfectamente en la línea de inventario. Una risa que tenía filo y que se traducía en pequeños golpes de autoridad sobre las más vulnerables. La tienda funcionaba como una pequeña ciudad,
Clientes, empleados, descansos, reacomodos en columnas y pilas de cajas. Las luces del escaparate engañaban. Desde fuera todo parecía correcto, pero al acercarse se notaban los defectos. Etiquetas pegadas a la carrera, productos que se acumulaban en la parte baja y unas notas adhesivas con instrucciones no escritas en formas de amenaza. Cumplir, no fallar, reportar. Era un lenguaje de control que no necesitaba más palabras. Julián observó las microhumillaciones con la precisión de quien ha construido algo partiendo de la nada. Un cliente pidió ayuda para elegir un regalo y fue atendido con displicencia, como si la cortesía fuera una pérdida de tiempo. Un joven empleado doblaba camisetas con las manos que se le quedaban pegadas de la tensión, y al intentar buscar una talla fue corregido en voz alta por Guadalupe. «Así no, apúrate, que no tengo todo el día». Las correcciones eran pequeñas cuchilladas. Nadie pegaba gritos, nadie golpeaba, pero el aire se llenaba de imposiciones que hacían más daño que cualquier grito. La sensación de que una equivocación no se permitía. Y allí, en medio de la rutina contenida, apareció Marisol Pacheco. No llevaba el uniforme impecable que marcaba sitio en el manual de operaciones. Su camisa tenía una mancha diminuta en la manga que ella había intentado ocultar con una sonrisa. Tenía 20 años, y la forma en que movía las manos era de quien ha aprendido a hacer mucho con poco. Su rostro se iluminó cuando vio a Julián, pero no con curiosidad, con humanidad. No lo miró de arriba abajo. No hubo sospecha ni juicio. Solo esa atención genuina que se pone cuando alguien parece necesitar ayuda y alguien decide que va a ofrecerla. «¿Le puedo ayudar en algo?», preguntó ella con voz clara, sin ese dejo de superioridad que tenían otras compañeras. Él debía disimular. Hizo el gesto de quien no quiere molestar. «Solo estoy mirando», dijo en una voz que buscó sonar neutra. Marisol tomó la frase como lo que era, una invitación a estar disponible. Le habló de una promoción. Le mostró con paciencia colores, tallas, opciones. No había prisa en sus movimientos. Había una ternura profesional. A su lado, otro cliente exigía devolución por un producto. A él lo atendieron con brusquedad. A Julián con cuidado. Fue una diferencia que se convirtió en una evidencia punzante. Aquel lugar contenía actos pequeños de bondad que resistían el sistema opresor. Mientras la atendían, Julián escuchó palabras que le dolieron porque parecían demasiado familiares. «Si no lo devuelves, te lo cobran a ti. Aquí no hay lugar para quejarse». Marisol le explicó el proceso con una paciencia que parecía a prueba de cansancio. En su mochila, junto a un cuaderno de tapas rosa que sobresalía, llevaba un lápiz y una lista de ideas. Ese cuaderno, pensó Julián, sería la prueba de muchas cosas. De que Marisol anotaba cada sugerencia para mejorar, de que tenía iniciativas que nadie valoraba, y sin saber por qué se le apretó el pecho. Había más. En la trastienda se escuchaban voces que hablaban en volumen bajo, como si las palabras pudieran ser atrapadas por las paredes. Tomás, el guardia de seguridad, miró de reojo a Julián. No lo reconoció, porque el disfraz hacía su trabajo. Pero en la manera en que Tomás observó la puerta principal había algo que no era indiferencia, una protección contenida, como si al pasar un extraño un resorte se activara en su cuerpo. Tomás no habló, pero su gesto, la inclinación de la cabeza, fue un pequeño detalle que a Julián le aseguró que no estaría solo en la vigilancia. En la primera hora, Julián reunió más que sospechas, encontró patrones. Empleados que recibían llamadas en el almacén en horarios extraños, que registraban salidas de producto y luego aparecían notas con «no reportar» escritas en la libreta de turno, actas administrativas que se levantaban por faltas mínimas. Y lo más inquietante, la manera en que la gerencia parecía mover piezas con la tranquilidad de quien sabe que nadie va a preguntar demasiado. Ricardo, desde su posición, corría la tienda como un tablero en el que cada peón debía obedecer. No levantaba polémicas, hacía efectiva la obediencia. El primer día de observación sirvió para confirmar lo peor. No se trataba solo de malas prácticas aisladas, sino de una cultura que se sostenía a sí misma. Y eso exigía algo más que un informe fehaciente. Julián lo reconoció con la nitidez de lo inevitable. El problema no era solamente el maltrato hacia clientes o empleados, era la estructura que lo permitía. Y en esa estructura había nombres y decisiones.
Al terminar la jornada, cuando el público comenzó a retirarse y el brillo del escaparate cambió de tono, Julián se sentó en una esquina de la tienda con el abrigo medio cerrado y el cuaderno rosa de Marisol asomando del mostrador. Había pensado muchas cosas mientras recorría racks y escuchaba, pero ninguna tan íntima como el nudo que sentía en la garganta. Había quienes dirían que se estaba involucrando demasiado. Otros dirían que se estaba exponiendo innecesariamente. Él también se hizo esa pregunta. ¿Hasta dónde podía llegar con ese engaño? Para la noche tenía instrucciones de no hablar de su identidad, de registrar, de juntar evidencias sin crear situaciones violentas. Pero una parte de él quería proteger a la joven antes de que la maquinaria pudiera aplastarla. No se trataba de rescatarla como premio o hacer de héroe. Se trataba de evitar que la vida de alguien se rompiera por un expediente. Y ahí, en el silencio entre cajas, decidió mantenerse, dormir una noche más y ver qué más encontraba. No pasó mucho antes de que encontrara la primera trampa abierta. La tarde siguiente trajo consigo una tensión distinta. La tienda parecía más vigilada. Las risas de Guadalupe y Priscila tenían menos espontaneidad y más cálculo. Ricardo circulaba con una carpeta bajo el brazo y su mirada cortaba cualquier intento de comunicación más allá de lo estrictamente laboral. A media mañana, cuando las luces altas eran un reflejo blanco en el suelo, apareció la vitrina que iba a ser el centro de la tormenta. Marisol, con su cuaderno rosa junto al bolsillo, había preparado una composición para el escaparate. Había escogido una paleta de colores que, según ella, iba a atraer a una clientela más joven y que encajaba con una campaña que, oficialmente, debía lanzarse la semana próxima. Nadie en la gerencia se había molestado en preguntar a la base lo que pensaban. Ellos decidieron y la base ejecutó. Aún así, ese día, Marisol puso en la vitrina su propuesta con la ilusión callada de quien quiere que las cosas queden bien. Pocas horas después, cuando un proveedor entró a dejar un paquete y la tienda se llenó por un rato, alguien notó que una de las piezas de la vitrina no quedaba donde debía. Una cámara menor en un rincón mostró, según lo que luego se reconstruyó, a una sombra moviendo un objeto. Al final del día, la vitrina no presentaba la armonía que Marisol había diseñado. Había un desorden que parecía deliberado. Lo que siguió fue mecánico y frío. Se consultó el manual, se llenó un formato, se redactó un acta administrativa. Ricardo hizo constar que se trataba de mala práctica, que se pondría amonestación y que la responsabilidad recaía en quien había manejado la composición. Nadie preguntó si la vitrina pudo haber sido saboteada. Nadie, salvo Julián, se quedó con la duda. La acusación cayó como plomo sobre Marisol. A ella le pidieron explicaciones con una mirada que pedía culpabilidad. Le abrieron el cuaderno rosa y entre las hojas aparecieron anotaciones sobre promociones, listas de clientes, nombres de proveedores y hasta ideas para mejorar el flujo de caja. «Esto no es suficiente», le dijeron. Se citó a una reunión rápida en el almacén. Priscila susurró algo a Guadalupe con una sonrisa que cortaba. Tomás, desde su puesto, seguía mirando con la espalda recta, sin intervenir. Marisol supo, de inmediato, lo que significaba esa reunión. Su pulso se aceleró, el color se le fue a la cara. No porque no pudiera defenderse, porque sabía cómo esas actas se convertían en marcas que se pegaban a los expedientes y que cerraban puertas. Intentó explicar. Dijo que había preparado la vitrina con la intención de mejorar, aunque nunca se le había pedido una solución creativa. Pero sus palabras fueron recibidas con una indiferencia diseñada para humillar. Uno de los empleados la escuchó con ojos grandes. Otro bajó la mirada. En el sistema, su historial se veía ahora con una nueva mancha. Julián estaba a pocos metros, observando cómo se desarrollaba la escena. La voz que se alzó contra Marisol tenía la firmeza de la autoridad que no se cuestiona. Había un cuchillo de protocolo detrás de cada frase, y él sintió que la injusticia no solo se decía con voz alta. A veces se decía en silencio, en la manera en que se reacomodaban las cajas y en la frialdad de una firma en un acta. Hubo un momento, y eso lo retuvo en el borde entre la acción y la espera, en que pensó en levantarse y decir la verdad. Sería fácil quitarse el abrigo, presentarse, pedir disculpas públicas y ordenar una investigación. Pero sabía, también, que una revelación precipitada podía destruir pruebas, nervios y testimonios.
podía convertir a Marisol en un foco de especulación y desviar el eje de la justicia. Así que bajó la cabeza y esperó. Tomó notas, memorizó voces, escuchó cómo se redactaba la acusación, y cuando la reunión terminó, vio a Marisol salir con los ojos enrojecidos. Llevaba el cuaderno rosa apretado contra el pecho como si fuera una tabla de salvación. Sus pasos eran firmes pese al temblor de su cuerpo. Lo que nadie, fuera de la tienda, imaginaba era que esa vitrina saboteada no había sido un acto espontáneo. En el despacho de Ricardo, después de que el público se hubiera ido y la tienda quedara en penumbras, dos manos, las de Guadalupe y Priscila, habían acariciado el borde de la escena con la determinación de quien necesita un chivo expiatorio. Fue un acto metódico y cruel. Mover una pieza, dejarla fuera de lugar, asegurar que las cámaras de ángulo ciego captaran una imagen parcial que reforzara la narrativa de descuido. En algunas mesas de juntas, ese tipo de maniobra se llamaba control del riesgo humano. En la tienda de Mérida se llamó, para quienes la ejecutaron, un simple ajuste. Afuera, la lluvia ligera caía y el brillo de la calle dejaba charcos que reflejaban luces de neón. Julián salió del establecimiento con la mochila colgando en un hombro y la sensación de que la tienda no era solo un punto de venta, sino una escena donde la dignidad era una moneda frágil. Le pesaba en el costado la decisión de no haber interrumpido. ¿Había hecho bien en esperar? ¿Se había convertido en el voyeur de una injusticia? Las preguntas le mordían. Antes de irse, se acercó a Tomás, quien estaba cerrando la puerta del local. Había algo en la manera en que el guardia lo miró que le dio una clave. No era indiferencia lo que había en su mirada, era miedo. Tomás había visto cosas, sabía más de lo que decía. Julián necesitaba una alianza sencilla y humana, un cambio en la rotación de las cámaras, una mano que dejara pasar un mensaje, alguien que le ayudara a traducir las pequeñas contradicciones en una historia coherente. ¿Todo bien?, preguntó Julián en voz baja, cuidando el acento y las palabras. Más o menos, respondió Tomás con la voz áspera. Aquí lo que nunca falta es el libreto, pero hay noches en que uno piensa que no puede más. Julián no habló de su identidad. No era el momento, pero deslizó una idea. Si ves algo raro, anota. Y si puedes, guarda una copia de lo que grabaste en la cámara 3. Es importante. Tomás lo miró con cierto escepticismo, pero al final asintió. No era una promesa pública, solo un gesto humano. Era el primer apoyo que Julián consiguió desde dentro. Esa noche, desde su coche, Julián recibió 3 mensajes del grupo Proyecto Limpieza. Uno era un pantallazo de un chat en el que alguien escribía desde otra ciudad. Mérida explotó hoy, cuídense. Otro, un video corto donde se veía a una empleada distinta, en otra sucursal, que lloraba en el almacén tras recibir una amonestación por un error de etiquetado que luego quedó sin resolución. El tercer mensaje era una foto borrosa donde alguien había escrito con marcador sobre una caja. No reportes nada. Las imágenes encajaban en un patrón. No eran pruebas legales concluyentes, pero eran suficientes para indicar que el problema no se quedaba en una tienda. Esa madrugada, Julián no durmió. Repasó rostros, nombres, horarios. Preparó una lista de preguntas para doña Elena y para su abogado. Sabía que el acto de disfrazarse tenía un precio moral y que podía costarle credibilidad si alguien lo descubría. Pero también sabía que la paciencia, la observación y la recolección metódica de evidencias podían, por fin, alterar la balanza. A la mañana siguiente, en el momento en que volvió a la tienda, lo esperaba una escena que cambió la gravedad de todo. La policía laboral no había llegado todavía, pero la atmósfera estaba más densa, como si una tormenta interna se hubiera anunciado. En el almacén, un grupo pequeño discutía con voz baja. En la puerta, 2 clientes conversaban con la mirada hacia el interior. En el mostrador, los recibos estaban alineados como si alguien los hubiera repasado con cuidado. Y en medio del tumulto apareció la suerte que nadie pidió. Una cámara de la calle había captado un gesto que podía interpretarse de muchas maneras. Si se cruzaba con otras pruebas, podría revelar la verdad escondida bajo el manto de pequeñas obediencias. Pero también podía convertirse en un arma de doble filo. Quienes habían organizado todo sabían cuándo apretar y cuándo soltar. Julián lo sabía también.
Y con la certeza fría de quien está a punto de empujar una ficha en un tablero, vio que la historia de Marisol apenas comenzaba a escribir su capítulo más difícil. En el umbral del almacén, con la luz que entraba a destellos, sostuvo el abrigo como último vestigio de su disfraz. Sus dedos rozaron el cuaderno rosa que, por alguna razón, Marisol no había dejado a nadie. Lo llamó por su nombre, y ella, al escucharlo, giró con un gesto que llevaba sorpresa y cansancio. No era momento de discursos ni de heroísmos. Era momento de decidir si la verdad se iba a buscar con cautela o a fondo. Y en ese segundo, la puerta de la trastienda se cerró de golpe, y del otro lado llegó el sonido de voces que discutían ya con la dureza de quien prepara una resolución. El portazo de la trastienda resonó como un presagio. Del otro lado las voces subían y bajaban, palabras que se organizaban en sentencia antes de que hubiera juicio. Julián quedó un segundo inmóvil, el abrigo ya algo sucio por las horas, el corazón latiéndole en un ritmo que no era ni miedo ni orgullo. Era la sensación de haber entrado en algo que le pertenecía y que, sin embargo, lo había traicionado. No hubo tiempo para dramatismos. Tomás se acercó. El gesto fue mínimo, apenas un intercambio de miradas, y le indicó con un leve movimiento de cabeza que fuera al despacho de la tienda cuando acabaran las labores. «Guarda la mochila en la puerta de servicio y no hables aún», le susurró. Julián obedeció. El plan que había empezado como observación ahora requería pasos firmes y legales. Había que transformar la evidencia en algo que no pudiera barrerse con una firma y una frase de manual. Esa tarde, ya fuera del disfraz, pero todavía con la tensión pegada a la piel, Julián llamó a doña Elena y al abogado. En la sala de juntas de la matriz, con las ventanas que daban a la avenida y un silencio distinto al de la tienda, se trazó la estrategia. La prioridad era proteger a quienes podían estar en riesgo. Marisol, empleados que tenían miedo de hablar, y Tomás, que había mostrado un primer acto de complicidad moral. También había que blindar la investigación para que la intrusión de Julián como cliente no se volviera en su contra. La palabra que más repitió el abogado fue protocolo. Lo que se haga debía documentarse, solicitar permiso donde hiciera falta y, sobre todo, realizarse con la Procuraduría involucrada para dar veracidad y tutela jurídica. No fueron decisiones instantáneas ni heroicas. Fueron conversaciones cansadas, revisiones de correos, llamadas a provincias. Proyecto Limpieza empezó a enviar más material. Grabaciones de reuniones en Guadalajara, fotografías de cajas abiertas en Cancún, audios de un coordinador que aseguraba controlar las bajas con promesas o represalias. Había un patrón, había nombres, y había una red que parecía pensar que todo podía resolverse con expedientes y silencio. El primer movimiento fue pedir formalmente el resguardo de las grabaciones internas. Tomás, con discreción y cierto alivio, aportó lo que había conseguido: un archivo de la cámara 3 oculto durante días en su teléfono. La grabación no era espectacular. No mostraba conspiraciones cinematográficas. Mostraba a tres manos. Las de Guadalupe y Priscila se distinguían por el esmalte, apartando una pieza del escaparate, haciendo lento el gesto de descolocar lo que Marisol había organizado. Era un plano corto, borroso en los extremos, pero suficiente para empezar a cruzar datos. Con esa pieza sobre la mesa y un inventario de mensajes del chat, doña Elena gestionó una cita con la Procuraduría Federal del Trabajo. Fue una jornada de papeles, declaraciones y, sobre todo, de protección. La institución reaccionó con cautela profesional. Se abrió un expediente, se acordó una visita de verificación y se pidió a la empresa que mantuviera el cauce institucional, sin tomar represalias. Julián aceptó cada condición. Sabía que su propia acción, entrar disfrazado, podría ser objeto de crítica, pero también sabía que ahora hiciera lo que hiciera tendría que someterse a las reglas que él mismo ordenaba. La intervención fue rápida en la forma, pero no en la emoción. Procuraduría llegó con un equipo que llevaba tablas, formatos y una paciencia de acero. Los agentes hicieron entrevistas, solicitaron registros y ofrecieron medidas cautelares. Suspensión temporal de personal en funciones de sospecha hasta concluir una revisión interna y, sobre todo, garantizar el derecho de las víctimas a declarar sin coacciones. Mientras los inspectores hablaban con empleados y revisaban actas administrativas, una sensación de alivio se instaló, tenue pero real. Para muchos,
Saber que una voz externa escuchaba era la primera señal de que la cadena no estaba blindada. Ricardo, que había dirigido la sucursal con la certeza de quien cree que el negocio respira por su mano, fue citado a dar explicaciones. Su rostro, que antes se dibujaba seguro, mostró líneas nuevas. Guadalupe y Priscila fueron separadas de sus puestos preventivamente. No era una condena, sino una medida prudente. Sin embargo, para quienes habían sufrido la sombra de su trato, fue suficiente para respirar. En la hoja de asistencias, en las versiones escritas, en los rostros enrojecidos por la injusticia, empezaron a aparecer palabras que antes se ahogaban: acoso, chantaje, temor a represalias. En medio de todo eso, la relación entre Julián y Marisol pasó por el crisol de la complejidad humana. Cuando la noticia saltó, porque en un mundo con redes nada permanece completamente oculto, y los nombres empezaron a circular como rumor, ella sintió la traición como un golpe seco. No era solo que él hubiera mentido sobre su identidad, era que su vida se había convertido, sin su consentimiento, en un caso de estudio. Había sido observada, analizada, documentada. Para una joven que defendía su trabajo con la memoria de su cuaderno rosa, la sensación de haber sido un objeto de investigación resultaba humillante. Lo afrontaron con franqueza. Él buscó a Marisol una tarde en el pequeño café frente a la Matriz, ya habiéndose identificado oficialmente y con la Procuraduría informada. No había cámaras, solo 2 tazas de café y la misma mujer que había mostrado humanidad sin pedir nada a cambio. «Yo quería pruebas», dijo Julián sin rodeos. «Pero entiendo que mi método te hizo daño. No esperaba que lo vivieras así». Marisol lo miró con cansancio. Sus manos guardaban el cuaderno rosa, y en ellas había más fuerza que en cualquier reproche. «No es solo eso», respondió ella. «Es que pasé una tarde entera respondiendo por lo que alguien rompió a propósito. Y nadie me preguntó, nadie me defendió. ¿Sabes lo que es sentirse sola en un lugar así? No necesito que me salven. Necesito que los mecanismos funcionen y que no me señalen por hacer mi trabajo». Fue una conversación larga, sin discursos grandilocuentes. Ella puso condiciones para aceptar la ayuda: claridad, acompañamiento institucional y que cualquier oferta de trabajo o reconocimiento pasara por una comisión imparcial. Él asintió. Prometió que su intervención no sería personal sino de reparación y que cualquier gesto hacia ella sería acordado, no impuesto. Esa fricción inicial marcó el tono. No habría premios ni favores. Habría responsabilidad. La Procuraduría, al analizar el cúmulo de evidencia, ordenó una revisión más amplia: las actas administrativas de los últimos 12 meses, los formatos de rotación de personal y los chats de coordinadores regionales. Fue entonces cuando aparecieron más patrones que confirmaban la existencia de una práctica corporativa, no solo de 1 o 2 sujetos. En varias sucursales se detectaron operaciones de control de productividad que se apoyaban en amonestaciones sistemáticas, registros de faltas amañadas y, en algunos casos, acuerdos informales con proveedores que beneficiaban a responsables de tienda. Las medidas se multiplicaron: suspensiones, citaciones y la apertura de procesos administrativos para quienes aparecían como responsables directos. La reacción pública fue una ola. Los medios locales se hicieron eco de la investigación y la cadena tuvo que gestionar su reputación. Julián salió a explicar ante la prensa con la voz templada. Admitió errores de supervisión, anunció auditorías y explicó que cooperaría con las autoridades. Fue una intervención difícil. Algunos cuestionaron su método, otros lo defendieron por haber encendido la luz sobre una sombra persistente. En privado, el Consejo de Administración valoró que lo ocurrido revelara fallos profundos en control y recursos humanos. En público, la imagen exigía reparación. Las consecuencias internas no se quedaron en la esfera laboral. Ricardo fue relevado de su posición temporalmente mientras se investigaban sus decisiones como gerente. Guadalupe y Priscila quedaron despedidas con causa, según los informes iniciales, aunque los procesos legales tardaron semanas en formalizarse. Algunos empleados que habían sido cómplices pasaron a ser llamados a declarar. Otros aprovecharon la ola para renunciar, buscando entornos más sanos. Lo importante era que nadie, a partir de ese momento, pudo fingir que no había oído las quejas. Pero la solución no era expulsar y poner parches. Julián lo sabía. Por eso, junto a doña Elena,
diseñó un plan de reformas que fue presentado al comité de la empresa y a la Procuraduría, canales de denuncia anónimos, rotaciones transparentes con registros firmados, capacitación obligatoria en trato laboral para jefes de tienda y auditorías sorpresa independientes en al menos 10 sucursales el primer año. También propusieron la figura de un ombudsman interno con reporte directo a la matriz y a la Procuraduría, para que las quejas tuvieran salida real y supervisión externa. Marisol fue invitada a formar parte de ese diseño. Fue una decisión que se tomó con cuidado. No se trataba de premiar a la víctima, sino de empoderarla como profesional. La oferta fue clara desde el primer momento. La propuesta era para que ocupara un puesto en la matriz, en un área nueva, cultura organizacional, pero con condiciones estrictas de transparencia. Su nombramiento debería someterse a una comisión mixta y su labor reportaría directamente a doña Elena. Además, su ingreso no implicaría la supresión de procesos legales abiertos ni un cierre apresurado de temas pendientes. Marisol aceptó evaluar la oferta, no sin antes pedir garantías sobre su seguridad y autonomía. Mientras la empresa implementaba medidas y la Procuraduría seguía su curso, hubo momentos de tensión y retrocesos. Algunos empleados temieron represalias y solicitaron medidas de protección. Hubo rumores de filias y fobias, y en redes sociales aparecieron voces que cuestionaron la intención de la empresa. Aún así, las auditorías internas comenzaron a devolver hallazgos que confirmaban lo que se sospechaba: sistemas de acumulación de poderes locales, procedimientos opacos y una cultura que premiaba la obediencia sobre la iniciativa. La solución, como dijo doña Elena en una reunión, no era solo técnica, sino cultural. Requería tiempo y disciplina. En ese proceso, Julián se enfrentó a su propia posibilidad de redención. No fue un acto romántico o mágico, fue una sucesión de decisiones difíciles. Renunció a participar en la contratación de responsables de tienda, delegó en una comisión externa la elección de los próximos gerentes y sometió cambios organizativos al escrutinio de auditores independientes. También aceptó que su método de infiltración sería cuestionado y mantuvo la discreción sobre detalles que podrían haber comprometido a empleados inocentes. Su liderazgo se transformó en algo más difícil. Estuvo dispuesto a dejar que nuevas manos tomaran decisiones que antes pasaban por su escritorio. El cuaderno rosa, tan presente en la vida de Marisol, se convirtió en símbolo y en herramienta. Sus notas, una vez revisadas y validadas, se integraron en manuales de buenas prácticas. Ideas de exposición de producto, propuestas para atención al cliente y listados de proveedores confiables. Lo que era un objeto personal pasó a ser evidencia de que el talento puede persistir en lugares adversos. En una reunión formal, el cuaderno fue colocado sobre la mesa al lado del acta de la Procuraduría. Para muchos fue un testimonio tangible de qué había estado en juego. Con el tiempo, la relación entre Julián y Marisol fue encontrando un modo que ambos reconocieron como sano. Hubo distancias cuidadosas, cenas donde hablaron de trabajo, reuniones de lunes por la mañana con agendas firmadas, fines de semana no públicos donde aprendieron a escuchar sin pretensión. No hubo gestos grandilocuentes de inmediato. La reconstrucción incluyó desacuerdos, límites puestos por ella y responsabilidades compartidas por él. Aprendieron a separar lo profesional de lo personal, a dejar que la confianza se generara con consistencia. Hubo episodios que, más tarde, se recordarían como puntos de inflexión. Una tarde, después de semanas de visitas a sucursales y de talleres de empatía laboral, Marisol acompañó a Julián a una sucursal en Puebla. La tienda, que meses antes era una escena de tensiones, ahora mostraba gente que entraba y salía con sonrisas menos forzadas. Un nuevo gerente, seleccionado por la comisión externa, había instaurado reuniones semanales donde los empleados podían hablar sin jerarquía. La recepción tenía un buzón anónimo gestionado por el ombudsman y el equipo de logística funcionaba con un nuevo procedimiento que requería doble firma. Ver aquello fue, para los dos, la confirmación de que el cambio posible no era solo discurso. Las llamadas de proyecto limpieza iban disminuyendo, aunque nunca desaparecieron. Algunos denunciantes se animaron a testificar oficialmente. Otros exigieron retratos públicos que la empresa consideró innecesarios. Se desplegó un programa de reparación, acciones formativas, compensaciones en casos probados y la revisión retroactiva de actas administrativas.
No todo fue reparación perfecta. Algunos ex empleados no confiaron en el proceso y buscaron instancias legales propias. La empresa lo aceptó como una realidad que no podía gestionar con fotos lindas en redes. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la cadena fue cambiando por dentro. Las auditorías independientes se convirtieron en rutina. Las sanciones disciplinarias midieron responsabilidades. Algunas zonas, como las de mayor rotación, fueron objeto de intervención directa. Y en la matriz, doña Elena impulsó un plan de capacitación que, modestamente, redibujó la manera de seleccionar y evaluar a los mandos intermedios. No fue una revolución instantánea, fue trabajo de hormiga, de informes, de sesiones donde la gente aprendía a hablar sin miedo. La vida de Marisol cambió, pero no de la noche a la mañana. La oferta de trabajo llegó con condiciones que a ella le parecieron justas: puesto en cultura organizacional, sueldo digno, autonomía y, sobre todo, la promesa de que su voz sería escuchada en un directorio donde antes nadie le preguntó. Aceptó con cautela, pero también con la convicción de que no quería ser una figura decorativa. Le exigió a la empresa medidas concretas: presupuesto para programas de formación, mecanismos de seguimiento y plazos definidos para auditorías. La empresa aceptó. Fue una alianza basada en trabajo y no en favores, y eso la hizo sólida. Sus encuentros con Julián, en cambio, transcurrieron en un terreno distinto. Fueron, sobre todo, espacios para reconstruir la confianza. Hubo cenas sencillas, caminatas por parques y visitas a sucursales donde, juntos, escuchaban a empleados y proponían mejoras. La relación evolucionó sin prisa. Cuando el cariño terminó por instalarse, lo hizo sobre la base de lo que ambos habían probado: compromiso, paciencia y la capacidad de hacerse responsables. No hubo un momento mágico que lo justificara todo. Hubo decisiones diarias que, acumuladas, llevaron a la verdad. Un año después del incidente en Mérida, la empresa organizó un congreso interno de cultura organizacional. Fue un evento público, con asistentes de todas las sucursales, medios y autoridades. Se presentaron los resultados de las auditorías, se mostraron cifras de mejora en rotación de personal y en satisfacción de clientes, y se anunciaron nuevas líneas de acción. Marisol, ahora directora de Cultura Organizacional, presentó un informe que incluyó propuestas innovadoras, talleres y, por primera vez en la historia reciente de la cadena, un código de conducta que tenía mecanismos de sanción y reparación. Fue un discurso sobrio, sin retórica triunfalista, que combinó exigencia y esperanza. La ceremonia cerró con un acto simbólico: la entrega de un reconocimiento a voces que cambiaron la empresa. Entre los nombrados estaba Tomás, por su postura ética de guardia que permitió el resguardo de evidencias; doña Elena, por su gestión firme; y varios empleados que, desde posiciones pequeñas, pusieron en riesgo su seguridad para hablar. Hubo aplausos sinceros y miradas húmedas. Julián, desde el público, miraba con esa mezcla de orgullo y humildad que dan las pruebas superadas. Después del evento, ya en el jardín donde se celebró el cóctel, Julián se acercó a Marisol con una calma que a ella le resultó familiar. La conversación fue breve y sin estridencias. Hablaron de la empresa, del pasado y del futuro. Cuando ella pensó que la charla terminaría con la formalidad del evento, él se arrodilló sin que hubiera sorpresa ni teatro desmesurado. Sacó un anillo sencillo, de diseño discreto, y con voz que no necesitó alardes, dijo lo que llevaba tiempo pensando: que quería construir una vida que fuera coherente con lo que habían hecho en la empresa, que su deseo era caminar con alguien que entendiera que el amor exige constancia, límites claros y responsabilidad. No fue una propuesta que viniera a cerrar un capítulo, sino a abrir uno con condiciones compartidas. Marisol tardó un segundo, luego dos, antes de aceptar. No fue un sí ingenuo ni automático. Fue una promesa pensada. Sí, pero con trabajo. Sí, con reglas. Sí, si seguimos siendo honestos. Su respuesta fue la reafirmación de que la relación no sería un premio por haber salvado a nadie, sino el resultado de un proceso en el que ambos siguieran creciendo. La historia de la cadena no terminó en una nota perfecta. Hubo demandas que siguieron su curso, funcionarios que cambiaron de rumbo, empleados que se fueron y otros que llegaron.
Los nombres de Guadalupe y Priscila quedaron en los registros como parte de una situación que la empresa no negó. Los procesos legales avanzaron dentro de la normalidad burocrática. Lo que sí cambió fue la actitud. La empresa dejó de evadir y empezó a rendir cuentas. Las políticas nuevas no solucionaron el pasado de todos, pero empezaron a impedir que abusos similares prosperaran con la misma facilidad. En Mérida, la sucursal donde todo empezó se convirtió en un caso de estudio. En una pared del almacén, lejos de la vitrina que había sido saboteada, ahora colgaba un cartel pequeño con un lema: respeto y servicio. Primero, la dignidad. Lo había propuesto un empleado de caja que, después de todo, decidió quedarse. La vitrina, que una vez fue el centro del conflicto, ahora mostraba proyectos de la comunidad local y diseños aprobados democráticamente. Cuando los clientes entraban, se notaba otra cosa: una atención que no estaba fingida, sino sostenida por un sistema que permitía hablar sin temor. Años más tarde, en el aniversario de la cadena, el nombre de Marisol se escuchó como el de una mujer que ayudó a transformar procesos y a salvar relaciones. Julián, a su lado, no fue ya el millonario distante de los inicios, sino un socio con capacidad de escuchar y rectificar. Ambos aprendieron que el cambio exige más que gestos públicos. Requiere transparencia, escucha y medidas concretas. La propuesta de matrimonio en el evento no fue el cierre de la historia, sino su comienzo con condiciones claras: seguir rindiendo cuentas, mantener canales abiertos y trabajar por una cultura que no permita que la dignidad se convierta en moneda de cambio. En el discurso que dio la pareja años después, en una pequeña ceremonia entre empleados y amigos, no hablaron de grandes victorias, sino de pequeñas decisiones diarias. No tolerar un chiste que humilla, firmar una queja aunque duela, proteger a quien denuncia. Esas decisiones, dijeron, eran las que construyen reputaciones y salvan vidas. La última escena de todo esto no fue un aplauso multitudinario ni un titular brillante. Fue Marisol escribiendo en su cuaderno rosa, ahora un cuaderno institucional con un sello que decía Programa de Cultura Organizacional, y Julián entregándole una taza de café en la que, con tinta, había una frase: escucha antes de decidir. Lo demás, dijeron ambos en voz baja, sería trabajo diario, lento y necesario. Si hay una lección que queda, no es la de un empresario que se disfraza para ser héroe, ni la de una empleada que espera rescates. Es la de un sistema que se abre por la presión de voces pequeñas y la valentía de quienes no se conforman. Es la idea de que la justicia no es un solo acto, sino un proceso de muchas manos. Y, sobre todo, es la convicción de que el respeto se construye con actos repetidos, no con un solo gesto espectacular. Si esta historia te hizo pensar en lo que pasa en tu trabajo o en la tienda de la esquina, ¿por qué no dejar en comentarios de qué ciudad nos ves y qué cambiarías tú para que el trato entre personas fuese prioridad? Y si te gustó la historia, puntúala del 1 al 10 y suscríbete para más relatos como este.